Terrible. Sí, pero... Ahora ya comenzamos. Muy bien, Ah, estamos se en supone que vivo. he hecho... vale. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Lo hemos conseguido con unos 10 minutos de retraso, solo los 10 minutos de rigor, así para hacerse así como un poco de rogar y de... Hombre. ¿Sabes? Bueno, pues arrancamos. Buenísimas tardes a todos los que estáis con nosotros y a vosotras, por supuesto, a Tavi y a Ana, mil gracias por estar aquí un ratito compartiendo un súper tema como es el liderazgo en entorno híbrido, que bueno, pues me gustaría mucho primero que os presentarais para que os conocieran un poco más y ya arrancamos, que tenemos muchas cositas que compartir y reflexionar. Pues cuéntanos, Tavi, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Muchas gracias por la invitación, Bea. Estoy encantadísima de estar aquí. Bueno, yo me he puesto Tavi ahí, ¿no? Como Tavi a secas, como si fuese una superestrella. Ahora pienso, tendría que haber puesto de repente el nombre entero, ¿no? Yo me llamo Tabita Luis. Y bueno, tengo unos 12, ya casi 13 años de experiencia en equipos de recursos humanos, los últimos años liderando equipos y bueno, tengo en mi bagaje tanto experiencias corporate como experiencias startups, tanto fully remote como híbrido, como presencial. Bueno, me he caracterizado quizás por buscar experiencias muy diversas. Y de esa manera, pues, he tocado un poquito de cada cosa y espero poder aportarles en esta tarde de hoy algunas de esas experiencias. Y lo que estoy haciendo ahora mismo es haciendo consultoría muy enfocada en diversidad, equidad e inclusión, pero también en otros temas del área de recursos humanos que me apasiona. Y aquí, feliz de estar acá con ustedes dos y con semejante compañía. El gusto es nuestro y seguro que esa experiencia va a ser muy potente para el tema que tenemos hoy. Y Ana Pombo, que nos desvirtualizamos en un evento después de compartir encuentros más digitales y me encanta tu esencia, tu experiencia, tu camino, cuéntanos. Bueno, primero, gracias porque aparte de habernos conocido, ya desvirtualizarnos, tengo el sumo placer de teneros aquí a las dos, compartir panel con vosotras, porque bueno, mi experiencia pues está muy por detrás, ¿no? O tiene otro calado diferente al vuestro. Pero bueno, yo os cuento, yo llevo aproximadamente 8 años de experiencia también en People, también en entorno startup y entorno corporate, sobre todo, en realidad. Y bueno, ahora, después de haber sido consultora también en temas de People a nivel de, también desde la estrategia de negocio y demás, pues ya estoy totalmente metida en proyectos transversales para innovar constantemente en People, ¿no? En mejorando pues todos los procesos, sobre todo más a nivel de experiencia de empleado, fidelización de empleado y carrera y desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy para, bueno, ver lo que puedo aportaros contrastando un poco vuestra experiencia. Pues seguro que muchísimo. Ojo que la humildad me encanta, pero esos 8 años de experiencia ahí van para darte fuerza y compartir pues todo lo que has vivido, porque además las tres compartimos un perfil mix entre corporate, startup, diferente tipo de organizaciones, diferentes posiciones, pero bueno, nos une a todas esta pasión por vivir los recursos humanos de una manera con impacto positivo en las organizaciones. Y el tema que nos trae hoy aquí precisamente es el liderazgo. ¿Por qué volvemos a hablar sobre un tema que parece muy recurrente? Porque al final desde hace tiempo, pero sobre todo impulsado desde el COVID, desde el 2020, es un constante concepto que está en el foco, que está recuestionado, que hemos tenido que pensar nuevos paradigmas, que hemos tenido que apoyar a nuestros equipos a entender cómo manejar a personas en un entorno totalmente diferente. Y el 2023 lo visualizamos como el año en el que se asienta, ¿no? Todo este terremoto de cambios que hemos ido viviendo y las organizaciones que han sabido reaccionar, que se han adaptado, que han escuchado a sus managers, a sus equipos, pues están poniendo en marcha ya muchísimas acciones para adaptarse justo a este entorno híbrido en el que vivimos muchas organizaciones, entre oficinas presenciales, profesionales por España, full remote 100%, y todo eso forma un engranaje para que los proyectos, el crecimiento, pues siga ocurriendo, ¿no?
Os traía además unos datos que me parecen muy reveladores con respecto al liderazgo y nombro aquí a una gran compañera y colega también del sector que se llama Isabel García Taberné, que está especializada en toda la parte de liderazgo, que os animo muchísimo a seguirla porque tiene un programa súper interesante, muy innovador. Y ella, pues en una de sus charlas muy interesante, nos contaba que el 43% de los trabajadores a nivel mundial están a día de hoy exhaustos en sus trabajos, ¿vale? Que el 78% dice que el estrés afecta negativamente a su rendimiento, o sea que tenemos a la gente en modo burnout, de ahí que también hablábamos de la gran renuncia, etcétera. Que el 71% de los profesionales dice que el estrés afecta a otras áreas de su vida, o sea que ya estamos en modo sintiendo ahí el efecto negativo en nuestras vidas personales, ¿vale? Y que además el 85% de los trabajadores a nivel mundial no está comprometido con su trabajo y que esto afecta en concreto a mandos intermedios, que quizá cuando hablamos de liderazgo en entorno híbrido son las figuras que más han tenido que sufrir un poco las frustraciones de arriba, de abajo, de los lados y de todos los ámbitos de las organizaciones. Y hecha esta introducción, yo quería preguntaros a vosotras, ¿cómo han afrontado pues, las organizaciones en las que habéis trabajado, los proyectos, justo este reto de adaptar el liderazgo al entorno híbrido? ¿Qué habéis tenido que activar? ¿Qué habéis tenido que hacer? Inventar, destruir. ¿Qué habéis tenido que hacer en este sentido? Si quieres, dale tú, David. Y luego... Venga, qué buena pregunta, Bea. Yo creo que la razón quizás, o una de las razones por las cuales se ha vivido esta transición de manera tan dolorosa en muchas organizaciones es precisamente por no habérsela hecho, no preguntarse qué tenía que cambiar para que el trabajo en remoto o el trabajo híbrido funcionase, sino directamente trasladar las mismas prácticas que vivíamos en el entorno presencial al virtual, ¿no? Como si, pues si yo antes tenía una reunión presencial contigo todos los días por la mañana, pues ahora la tengo virtual. En lugar de realmente entender, bueno, esto es una manera diferente de trabajar y no hay que inventársela. De hecho, hay organizaciones que tienen décadas trabajando 100% remoto, que han desarrollado prácticas ya y un framework entero, un marco entero que les ha funcionado para poder trabajar en remoto. Si yo tuviera que resumirlo en un par de cosas que han sido claves para implementar esta nueva forma de trabajar que hace que el trabajo híbrido y que el trabajo remoto realmente funcione, y aquí separo los dos porque son distintos, ¿no? Trabajar 100% en remoto, no tener nunca un espacio físico en el que verse, es un entorno bastante distinto a lo que es el trabajo híbrido bien hecho, no el trabajo híbrido de voy a la oficina y sigo trabajando como si estuviese en remoto. Entonces, dos cosas que yo creo que son claves, han sido claves para este cambio, es una, pensar en el trabajo asíncrono, es decir, de alguna manera diseñar la forma en la que trabajamos para que se pueda hacer en diferentes momentos y que no dependa de estar conectados al mismo tiempo. Y esto pasa por la documentación, el no depender de precisamente instrucciones y objetivos comunicados verbalmente, sino tener las cosas bien documentadas en los sistemas adecuados, utilizar maneras también de comunicarse asíncronas que no tienen por qué ser más impersonales, porque pensamos siempre en texto, pero no pensamos que podemos dejar un vídeo corto, en cualquier plataforma nos permite grabar un vídeo corto y enviarlo, ¿no? Así como hacemos con el WhatsApp, que machacamos a la gente con nuestros audios infinitos, pues bueno, podemos machacar a nuestros colegas con un vídeo, pero bueno, si nos preocupa perder como esa... Claro, pero si nos preocupa perder eso, podemos mandar un vídeo ahí de, oye, mira, para no escribirlo porque no me da tiempo o porque no lo logro transmitir, te dejo este vídeo. Hice tal trabajo, completé tal tarea. O sea, es como de alguna manera cambiar la forma en la que trabajamos para que ese asíncrono sea una realidad. Y el otro, que se habla mucho, pero que se hace poco todavía, trabajar por objetivos, pero de verdad, o sea, realmente confiar en que los colaboradores, cuando yo le digo esto es lo que tenemos que conseguir este trimestre, se enfoca en eso y no necesita de dailies donde yo le revise lo que está haciendo
de comunicaciones de estatus, de reuniones en las que me tiene que estar comunicando el estatus. Yo creo que esas dos cosas han sido los mayores cambios que yo he vivido y que han ayudado a que realmente se establezca una manera híbrida, remota de trabajar efectiva. Es que has dicho dos cosas súper claves. Por un lado, la confianza, que hablaremos también de ella, cómo ha tenido que evolucionar, porque creo que se vivió un poquito de shock con respecto a la confianza de los profesionales en entorno digital. Y el tema síncrono, que es que, no sé si os pasaba, pero era como una ansiedad si no contestabas a los 2 minutos, en plan, Dios mío, se van a pensar que no estoy trabajando. Entonces era como que notabas ahí a la gente, en plan, estoy aquí, ¿sabes? Y es como, no pasa nada, ¿no? ¿Sabes? Y es como, qué importante transmitir justo esta filosofía síncrona en un contexto en el que estamos de las prioridades, el respetar las agendas, el entender un poco los tiempos en base a estos objetivos. Entonces, para mí has dicho dos puntos muy, muy clave que se vivieron sobre todo en esta fase de adaptación que tuvimos que vivir en 2020, ¿no? Pues muchas gracias, Tavi. Ana, ¿cómo lo has vivido tú? Pues mira, yo estaba pensando varias cosas, aparte lo que ha comentado Tavi, que me parece fundamental, también me resuena un poco el hecho de tener muy claro la estructura y las interdependencias que hay entre nosotros para crear todos esos sistemas de reuniones, ¿no? Tener muy claro para qué nos reunimos y cuál es el objetivo de cada reunión, porque muchas veces esa reunionitis también nos penaliza muchísimo el sentido de estar en híbrido, en presencial, full remote, o sea, al final afecta muchísimo. Entonces, bueno, ya partiendo de que esa estructura, si la tenemos muy bien definida, ojalá, igual en el ideal, ¿no? Pues poner un ejemplo que yo veo, bueno, yo he trabajado 3 años full remote y he colaborado mucho y muy bien y he conseguido innovación con los equipos porque realmente este sistema de reuniones estaba bien definido. Pero, por ejemplo, también veo, llevo poco tiempo en The Cocktail, entonces estoy como todavía haciendo un asís, ¿no? Un entendimiento de cómo funciona aquí. El grueso del equipo son consultores, entonces al final también tienen una parte, y de hecho la cultura es bastante presencial con los clientes que tienen. Entonces se está viviendo justo todavía, ¿no? Esa dicotomía entre jope, pues yo quiero colaborar y aprender con mis equipos, pero a la vez la presencialidad se pide mucho, ¿no? Y se quiere y se busca ese modelo híbrido, pero muchas veces se hacen reuniones que no son posibles en modelo híbrido, ¿no? Que al final los que están en presencial, digamos que tienen más beneficio respecto a ese aprendizaje o ese vínculo incluso con su propio líder o responsable de equipo, que las personas que pueden estar en modelo full remote, por ejemplo, que también existen estos modelos en The Cocktail, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que se busca es crear esas herramientas que faciliten el trabajo en asíncrono, como comentaba Tavi, por ejemplo, pues los tableros de Miro, donde se puede co-crear juntos, las herramientas de gestión de proyectos, modo pues Trello, Notion, este tipo de gestión de conocimiento, ¿no? Y bueno, realmente yo creo que esos puntos son los fundamentales, ¿no? Asegurar que el modelo híbrido es realmente un modelo híbrido y no es vas a estar mucho más dentro de la empresa si estás en presencial. Totalmente de acuerdo contigo, Ana, porque además nosotros también hemos tenido que poner muchísimo foco en esta parte en el que un grueso o un porcentaje muy alto del equipo trabaja en modo presencial y hay un porcentaje menor en entorno digital y se ha trabajado mucho con los líderes, con los managers en seguir fomentando esta comunicación, que las conversaciones en la oficina no perjudiquen a lo que es pues toda la comunicación necesaria para el proyecto, que no se dupliquen, que nadie diga, que esto lo habéis comentado allí, pues claro, como no estoy. O sea, al final creo que la comunicación es un gran apoyo para ayudar a nuestros líderes que entiendan exactamente qué modelo tienen en sus equipos, identificar exactamente justo la eficiencia del contenido de las reuniones, porque es que es verdad que hemos caído como en un
búscame un hueco en la agenda, ¿sabes? Y te pones así como de lunes a viernes y dices, Dios mío, si es que estoy de media en 5 reuniones que me dejan ahí un poco entre la parte operativa y la estratégica, un poco en plan, pues ya la haré cuando pueda, ¿no? Entonces, qué importante también el aterrizar todo eso y el acompañar a nuestros líderes a que entiendan muy bien cuál es el modelo que trabaja su equipo de verdad, para que la información sea eficiente, útil y tenga impacto en los proyectos, ¿no? Y con todo lo que habéis dicho, ¿habéis tenido que activar algo en concreto desde recursos humanos? Es decir, con todas estas reflexiones, ¿habéis hecho algo, un proyecto centrado, formación, alguna herramienta, espacios para que los managers os cuenten? ¿Habéis trabajado algo en concreto? Bueno, yo creo que de parte de las cosas que hemos estado hablando, o al menos de las que yo estaba compartiendo, eran algunas cosas de las cuales yo también participé, ¿no? Por ejemplo, documentar el proceso de documentación y de la implementación de ciertas herramientas que a lo mejor antes no se usaban, o se usaban, pero no con la misma frecuencia y que ahora pasaron a ser claves, Ujú, ¿no? Como Miro, que lo mencionó Ana, que es una de las herramientas clave para colaboración o, bueno, en vez de Trello yo utilizaba otra, pero ese tipo de herramientas para gestionar proyectos me dan muchas ujú, más funcionalidades que un simple Excel que lo miramos en una reunión todos juntos en una pantalla. ujú. Pues yo participé también de ese proceso, ¿no? Más allá de eso, la verdad es que yo no hice formaciones también porque yo misma estaba en el proceso de entender como líder y como persona de recursos humanos de hacer esa transición, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero antes del 2020, si tú me preguntabas si una persona de recursos humanos podía trabajar desde casa, yo te hubiera dicho jamás, o sea, estás loca. Impensable, Recursos humanos impensable. tiene que estar en la oficina. Sí, es verdad. Este, ¿Verdad? Sí, entonces, para mí también fue un cambio de mentalidad, el decir, no solo se puede, sino que además conocí un nivel de productividad que jamás había conocido, pero al principio tuve que descubrir, bueno, cómo hago recursos humanos desde mi desde casa, aquí. ¿no? Qué cosas tienen que cambiar, por ejemplo, empecé a implementar, bueno, lo típico en Slack, algunas funcionalidades para dinamizar a la gente, para que compartiese, hicimos cosas que parecen tontas, pero que yo creo que fueron claves en esos entornos remotos de, bueno, los viernes compartimos una foto de dónde estamos trabajando, los lunes decimos que hicimos el fin de semana, ¿no? Como para también replicar, pero de manera adaptada las cosas que hacemos en la oficina Sí, normalmente. sí, sí. Así que ese fue un poco mi proceso, ¿no? Total, yo recuerdo que también éramos el único departamento que no teletrabajábamos y ya estaba implementada una política de teletrabajo en la empresa antes del 2020 y efectivamente era impensable que recursos humanos estuviera trabajando en otro entorno que no fuera, pues eso, de manera presencial. Así que es verdad que nosotros, nuestro rol también tuvo que adaptarse a cómo seguir dando un apoyo transversal a toda la organización desde nuestras casas, que al final fue un gran reto. Y tú, Ana, estuviste, bueno, pues apoyando algún proyecto de liderazgo, acompañando, escuchando, como Sí. algo. Pues mira, la verdad es que una de las cosas que yo creo que vosotras, vamos, lo conocéis de sobra porque hemos estado en varias conversaciones al respecto, porque, bueno, tenemos nuestro propio networking por detrás, para los que no lo sepáis. Y bueno, yo lo que veo es que realmente si el liderazgo no forma parte, aquí me voy a meter en un tema de cultura claramente, si el liderazgo no forma parte de esos espacios que estamos comentando, de, oye, pues esas fotos, ¿no?, que nos hacemos y se queda únicamente en los equipos, al final realmente son iniciativas que el equipo va a ver como que realmente no se les da valor, ¿no? Entonces, yo recuerdo que se han probado como un montón de cosas en muchísimas empresas y respecto a, por ejemplo, los cafés virtuales. Ahora todas las semanas en este espacio nos conectamos todos, ¿no? Y al principio es como nos conectábamos todos absolutamente, liderazgo incluido, luego llegaba un momento en el que el liderazgo decía, bueno, esto ya no es prioridad, ¿no? Por lo tanto, eso también penalizaba un poco esa cultura de innovación y esa cohesión en los equipos. Y realmente lo que comenzamos a hacer, por ejemplo, en los equipos en los que yo he estado,
era más buscar como una temática de juego, ¿no? Una pequeña dinámica que empezábamos siempre, aunque solo fuera media hora a la semana, hacíamos una pequeña dinámica para romper el hielo y salir un poco de esa rutina, como si estuviéramos tomando realmente el café en la oficina, pero bueno, pues compartiendo de otra forma, ¿no? Y de hecho me he acordado de un proyecto que hice con Thinking With You, que es una consultoría de organización y recursos humanos también, muy, muy chulos y muy majos todos, la verdad, os los recomiendo que les bicheéis. Hicimos un Open Space que es un formato que está hecho a nivel, de hecho, Tavi, yo te invité y viniste y hace también años que tú y yo estamos en contacto. Y justo, bueno, lo que hicimos fue pasar ese formato presencial a un formato virtual, ¿no? Era algo que era 100% presencial y conseguimos cambiar toda la dinámica para que fuera virtual y fue brutal, porque realmente una dinámica en la que cada uno tenía que aportar, había muchas partes en las que había que votar, debatir, ver cuál era la prioridad y funcionó muy bien, ¿no? Entonces, que son como dinámicas que realmente si la gente apuesta por ellas y el liderazgo está incluido y esa cultura realmente permea, pues salen adelante, ¿no? Si no, es imposible, la verdad. Totalmente de acuerdo. Yo viví un Open Space con los compañeros de Thinking With You de modo presencial. Sí, me parecen unas dinámicas increíbles donde se crean espacios mágicos de temáticas que en un principio no hay nada planeado, por decirlo así, que se van co-creando con todos los asistentes, ¿no? Entonces, que lo hicierais de modo digital, pues tuvo que ser un auténtico reto. Así que, sí. Qué bueno. Y justo hablabas de un tema que me encantaría también compartir con vosotras, justo el impacto en la cultura. Al final, los líderes en las organizaciones son realmente los que transmiten, ¿no? Los valores de manera natural, no porque se los tengan que saber al dedillo, pero los líderes tienen que estar alineados al 100% con el proyecto, con la filosofía de los founders o todo lo que es, o sea, tienen que ser capaces de transmitir los procesos, los proyectos. O sea, en este caso, ¿cómo creéis que ha impactado a nivel cultural el cambio de paradigma que estamos viviendo del liderazgo? No sé si he entendido bien tu pregunta, Bea, perdón. Sí. Yo iba a pedir clarificación, sí. Fenomenal. Os comentaba justo esto, la importancia del impacto que tiene nuestros líderes en la cultura de la compañía. Entonces, ¿cómo creéis que ha impactado directamente en la cultura de las organizaciones esta evolución del liderazgo que estamos viviendo? Y si creéis que se ha tenido, bueno, pues que analizar con más detalle el impacto de los líderes en las organizaciones, si se ha escuchado más a la gente, si se han tomado medidas. Es decir, ¿cómo creéis que los líderes en este entorno híbrido han conseguido, bueno, pues seguir manteniendo esta cultura o han creado sus subculturas? ¿Cómo creéis que los líderes han impactado en la cultura de las organizaciones? Bueno, yo puedo compartir, no estoy 100% segura que responda a lo que estás planteando, pero está relacionado sin lugar a dudas. Yo puedo compartir quizás una opinión personal, algo que yo he observado a nivel de lo que ha sido la transformación cultural y la aceptación de esta nueva forma de trabajar. Yo creo que los líderes han puesto en la mayoría de los casos un nivel de resistencia bastante importante a la flexibilidad en general, incluido híbrido, remoto y flexibilidad entendida como se puede entender en cualquier sitio. Y más que decirlo yo, lo demuestran los datos, ¿no? Si han seguido las encuestas típicas que cada vez son menos frecuentes, pero que se hacían mucho, de ¿quieres volver a la oficina, sí o no? Lo que se encontraba era que la inmensa mayoría de la gente, una inmensa mayoría aplastante, quería mantener un híbrido bastante más intenso de lo que ha terminado siendo, un híbrido bastante más, digamos, innovador, incluso el remoto directamente. Y cuando se preguntaba eso mismo a los líderes, era al revés, digamos, era lo contrario, ¿no?
Los líderes querían todos volver a la oficina. Y creo que esta resistencia tiene que ver o tiene mucho que ver con el nivel de esfuerzo que requiere para un líder actuar en este entorno donde no puede ejercer los mecanismos que normalmente le daban su liderazgo, que suelen ser mecanismos muy presenciales, muy autoritarios, muy dependientes del espacio físico y no tanto de un liderazgo servant leadership como conocemos ahora, o un liderazgo al servicio de las personas, que debería ser un liderazgo precisamente que valorase la flexibilidad. Entonces, esos mecanismos con los cuales venimos ejerciendo el liderazgo de una manera bastante generalizada, no en todos los sitios, pero en muchos sitios, yo creo que son los que han hecho que también haya como ese efecto burnout en esa capa precisamente. Y yo lo entiendo, normalmente ahora resulta que tengo que hacer un liderazgo distinto, no tengo las herramientas, no tengo la formación. Yo antes sabía que la gente trabajaba porque la veía y ahora no la veo, ¿qué hago? Entonces yo creo que ha habido una resistencia que ha derivado también en ese burnout, ¿no? Y muchos están como en ese proceso de descubrir cómo hago yo ahora mismo para liderar, qué significa la cultura de liderazgo de esta empresa si los mecanismos que utilizaba antes ya no existen, ya no valen de la misma manera. Y hay muchos que ahora mismo la están replicando, porque ahora que ha ganado esta, al menos en España, no en otros sitios, a mí me parece un poco una locura de tener que volver a la oficina 3, 4 días a la semana sin ningún motivo ni razón real, porque no es que tenemos los 4 días de la semana reuniones ni nada. Creo que están volviendo a esas costumbres. Y las personas que están trabajando en casa, pues se ven más afectadas, porque la cultura previa al COVID está como ganando fuerza, ¿no? Si está en la oficina es porque realmente le importa este trabajo. Y el calentar la silla está volviendo a ser trending topic, ¿no? El que más tiempo pasa en la oficina es el que más visibilidad tiene. Si yo necesito algo rápido, ¿el jefe qué hace? Va el que tiene enfrente, porque los jefes son los que más van a la oficina, los mandos medios sobre todo, los directivos hace rato que practican el home office, ¿no? Ese concepto se democratizó gracias al COVID, pero se nos olvida que yo he trabajado en equipos corporativos donde estábamos justamente, me acuerdo, en la oficina de todos los altos directivos de la empresa, ahí no se les veía en la vida, o sea, eso era de Walking Dead, estaba yo sola con la secretaria y no había ni Cristo, entonces ellos el home office sí que lo tienen bien asumido, pero esas capas intermedias, ahora que han vuelto a la oficina, han vuelto esas costumbres y yo creo que es una pena, porque no hemos hecho el ejercicio de precisamente acompañar el cambio cultural para que esto se establezca de manera permanente en el tiempo. Perdona que me haya entendido aquí a lo loco. No, súper interesante. Sí. No había visto lo de las habilidades presenciales, o sea, las habilidades de liderazgo en presencial, yo no lo había visto así, me encanta que hayas puesto este insight, la verdad, porque sí que es cierto que lo que comentabas antes, Bea, también, de que los líderes son transmisores de cultura, son un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, es que el liderazgo pues se ha hablado durante siglos, pero al final cuando estamos diciendo, cuando tú eres el director de un área o el líder de un subárea, de repente como que quieres cambiar las cosas, que sean como tú quieres, ¿no? Y quieres imprimir tu identidad, tu ego, ¿no? Un poco tu estatus en el equipo y eso penaliza mucho la cultura porque al final estás intentando que tu equipo sea como tú en vez de que todos seamos el mismo equipo, ¿no? Y de hecho Patrick Lencioni habla mucho de esta parte del estatus y el ego en la parte alta, ¿no? De esas disfunciones de un equipo. Porque no facilita que realmente seamos todos uno, ¿no? Entonces, me ha parecido también muy interesante que hablaras de las subculturas precisamente por este punto, ¿no? Y luego, nada, o sea, realmente es que aquí pues poco más puedo aportar a lo que ha dicho Tavi, porque es que lo de las habilidades presenciales me has dejado flasheada porque no lo había percibido yo así. Sí que lo veo como que quizás no hemos acompañado adecuadamente a los líderes a adquirir esas habilidades o transformarlas
a otro tipo de, esa persuasión quizás hacia el equipo sin tener que tener la presencial, ¿no? Y me parece brutal, la verdad. Sí, además es que, o sea, tener en cuenta que, bueno, no tengo los datos exactos, pero el liderazgo es uno de los aspectos fundamentales para la retención de talento, la fidelización del talento en los proyectos. Es decir, tú no solamente tienes un compromiso natural hacia el proyecto en el que trabajas, tienes un compromiso natural hacia las personas con las que trabajas y el responsable, la responsable en este caso, es clave en la implicación, en la motivación, en las ganas de aportar. Y justo estas subculturas que se han creado muchas veces responde a estas diferencias entre lo que quiere dirección, entre las exigencias de dirección, entre el super mega control y desconfianza, una vez más, de el compromiso en la gente en entorno remoto y cómo esos líderes, bueno, pues han ido desarrollando o adaptándose o creando su propia burbuja para tener a los profesionales con un buen equilibrio, ¿no? Que yo creo que es otro gran reto, ¿no? ¿Cómo ayudamos a nuestros líderes a identificar que su equipo funciona bien en entorno híbrido? ¿No os ha pasado que os llegan los managers y os comentan, tengo dudas de que esta persona realmente se esté conectando, de que esté siendo eficiente, de su impacto en el proyecto? ¿Cómo lo hacemos aquí? A ver, para mí es que todo comienza a contratar a las personas como adultos. Me encanta la base. Somos adultos. Claro, somos adultos, entonces yo he experimentado por ejemplo, el estar commuting, o sea, moviéndome de la oficina a mi casa en un trabajo que además era remoto, ¿no? Porque mi jefe estaba en México, y que me escribiese y como yo no contesté, ¿dónde está? Y yo la angustia en el metro decir, coño, ¿por qué no puedes confiar que, o sea, soy una persona responsable? Y cuando tú me tratas a mí como niño, ¿qué hago yo? Me empiezo a comportar como un niño, porque al final cumplo la profecía de, bueno, pero es que si me vas a estar controlando, entonces total. Entonces yo creo que en vez de tener esta mentalidad, los líderes, de que a mí me tienen que demostrar que confío, porque no comienzan dando la confianza completa, y si la persona rompe la confianza, entonces ya hablemos de cómo la volvemos a construir. O sea, yo la pregunta que le di a una persona que me viene a decir, no sé si se conecta, es, ¿te ha dado alguna muestra de que no está haciendo su trabajo? Quiero decir, había una entrega el viernes y no la hizo, o le diste una tarea y tardó más de lo que tú piensas que tiene que tardarse. Sí, y le preguntaste qué pasó, porque entonces tampoco preguntamos. Y tiene una buena explicación y se comprometió a completarla en otro momento. O sea, tratar a la gente como adultos y como nos gustaría que nos traten a nosotros, que es tan básico que se nos olvida. Y yo escucho gente inventándose unos frameworks de liderazgo, yo no sé qué, y ahora vamos a hacer un modelo en el que todos los días a tal hora se da un update. Yo digo, pero si lo más básico es tratar a las personas como adultos y saber que si yo me voy a ausentar un minuto de mi puesto, será por algo importante. Si yo me estoy rascando la panza en ese rato, que es lo que tú crees que yo estoy haciendo, y por eso dudas si no me he conectado, me la rasco aquí, me la rasco en la oficina también. Me doy una vuelta, me tomo un café y aparezco a la hora. Y además eso lo vas a ver, porque lo vas a ver en los objetivos. Ahora, si tú como líder no haces tu tarea, tu único trabajo, you had one job, como dicen los americanos, tú tenías un trabajo, que es distribuir la carga laboral y ayudar a que la gente complete esos objetivos. Si tú no has hecho eso y tú no sabes quién hace qué y cuánto tiempo le lleva hacerlo, entonces ahí el problema lo tienes tú, porque tú no sabes si esa tarea que le diste a esa persona se lleva 24 horas o 10 horas, o tú no sabes si esa persona tiene tantas responsabilidades que no llega a los tiempos que tú le has dado. No tienes un control o una gestión, para no usar la palabra control, que aparte se relaciona con otras cosas. Pero yo creo que lo principal es tratar a las personas como adultos. Mi experiencia, y a lo mejor yo he tenido suerte, pero ya son 12 años, 10 de ellos liderando, mi experiencia, además tratando con generación Z, que son los que tristemente les dicen,
estos no quieren trabajar, no les importa nada. Yo no he tenido gente más comprometida que las personas de la generación Z con las que he trabajado. Y Total. jamás les controlé nada, nunca. Yo no sabía si estaban en su casa, en la casa del tío, en la piscina, me daba igual. Sí, y nunca necesité una urgencia, porque lo que yo le digo a la gente también es, a ver, al menos en mi equipo, nosotros no somos neurocirujanos. Si yo te escribo ahora, puedo esperar a que me respondas cuando tengas tiempo. Nadie va a morir. No estoy abriendo aquí una cabeza y rápido el escalpel. No necesito en ese momento el bisturí, con lo cual si te escribo ahora y me respondes en media hora, pues mira, Total. de hecho, les voy a contar una anécdota y con esto paro. Una vez, perdón, este es mi estilo, yo hablo así. Una vez le contesté a una jefa, le dije, ¿sabes qué? Estoy en el baño cagando, ¿me puedes esperar 20 minutos, 10? Y ahora te contesto porque era pum Slack, pum mensaje, pum email y me empezó a llamar y yo me generó una situación de angustia tal que dije, voy a parar lo que estoy haciendo y le voy a contestar para que se dé cuenta de lo que me está generando, ¿sabes? Qué bueno. Esa fue la última vez que esa jefa me volvió a escribir de esa manera tan desesperada. Por favor, o sea... Totalmente. Es así. Realmente, bueno, antes lo que estábamos hablando de la cultura, creo que estamos hablando todo el rato de lo mismo, porque al final la cultura es cómo nos comportamos y es el tipo de comportamientos que se van repitiendo y que todos aprendemos, es que es la forma de actuar, ¿no? Entonces, me he acordado de cuando salieron las noticias de que Amazon volvía a pedir a todo el mundo que volviera a la oficina y la decepción que sufrimos, ¿no? Sobre todo nosotras, que creemos en ese servant leadership precisamente y en ese tratar a los compañeros como personas adultas, ¿no? Y en base un poco a lo que estás comentando tú, Tavi, de realmente no ser capaces de saber si la carga de trabajo de nuestros equipos es la adecuada o si están cumpliendo los objetivos o no los están cumpliendo, creo que aquí hay una base que podríamos estar horas, porque Tavi es muy experta en estas cosas, en concreto, pero bueno, podríamos estar horas hablando de cuán importante es que estemos teniendo unas reuniones periódicas con nuestros equipos de feedback en la que alineemos expectativas para empezar, o sea, qué espero de ti, qué espero de tu nivel de desarrollo, qué espero que cumplas en cuanto a objetivos y también preguntarte a ti cómo estás, qué esperas y cuál es tu ambición, ¿no? Y a partir de ahí coger esa información y crear planes de acción, porque si simplemente actuamos en base a nuestras asunciones, hace tiempo una muy buena amiga me enseñó la frase de assume, la palabra asumir en inglés, que tiene 3 partes, ¿no? As, que es literalmente culo, you, que sería como tú y me, ¿no? Entonces es como, si yo asumo, me estoy cargando nuestra relación. Estoy cagando literalmente sobre nuestra relación, ¿no? Estoy asumiendo cosas que igual no hemos hablado y que por lo tanto me puedo estar cargando realmente lo que podríamos construir juntos, ¿no? Y eso, por ejemplo, justo esta mañana, que hablabas ahora de la generación Z, justo literalmente esta mañana comentaba una compañera que estoy muy contenta con una persona de mi equipo que es de generación Z, que tiene tal compromiso que ni siquiera tengo que estar encima de lo que hace, porque realmente ella sabe lo que tiene que hacer, lo hace y luego me cuenta incluso cosas para mejorarlo. Entonces es como, por favor, es que ella sabe lo que tiene que hacer y lo cumple y va más allá. Entonces realmente eso es lo que hace, ¿no? Al final hablamos cultura y propósito, ¿no? Que para qué estamos haciendo las cosas, una vez ya lo tienes claro, vas a por ello y si no, alineamos en esas reuniones periódicas de feedback qué es lo que te pasa y cómo podemos asegurar que llegas y si quieres llegar, ¿no? Totalmente. Creo que habéis hablado de cosas tan claves porque el feedback en sí, trabajar una cultura del feedback potente, el poder acompañar con feedback operativo del día a día, pero mantener espacios que eleven un poquito más esa reflexión, justo para las expectativas. Porque al final yo tengo una frase que me acompaña en la vida y es que las expectativas son las semillas del resentimiento. O sea, si no se trabajan bien a todos los niveles, o sea, si no se trabajan bien esas expectativas, la frustración está en el aire. Entonces, al final, como líderes en estos entornos, habéis hablado tanto de fomentar la confianza, trabajar desde asumir que somos adultos
y de por sí la responsabilidad todos la llevamos. Trabajar con objetivos claros que a la gente le permita ser autónomos con su responsabilidad. Trabajar en comunicación, en ser conscientes de que la cultura, ellos y ellas forman parte de un rol fundamental de que la cultura se siga manteniendo y que esa forma de trabajar y de empaparse, que viene también de lo más arriba, al final ellos y ellas, los fundadores y las fundadoras, son los que empapan toda esa cultura. Y además, todo eso acompañado de un buen sistema de feedback, ¿no? Que es un poco a modo de conclusión todo lo que hemos comentado, pero voy a una conclusión un poquito más allá, así para cerrar nuestro encuentro. Y es que con todo lo que hemos hablado, que me parece súper interesante también esta vuelta atrás de la presencialidad, de no hemos sido capaces de evolucionar tanto como nos creemos, o sea, que este es un buen punto de ojo, ¿sabes qué? Que nos queda mucho por hacer, ¿no? Así, en modo general, chicas, ¿cómo visualizáis, o sea, el liderazgo de aquí a unos años? O sea, ¿qué nos queda seguir trabajando para que todo lo que hemos hablado, cuando nos volvamos a ver de aquí a unos años con un café virtual o presencial, digamos, oye, pues se han visto evolución aquí? ¿Qué creéis que tenemos que seguir trabajando desde nuestro rol con el liderazgo en las organizaciones? Yo creo, bueno, Tavi, porque no empieces tú todo el rato si quieres, porque yo creo que hay una cosa para mí fundamental que es el reciclaje constante. Muchas veces pensamos que cuando ya hemos aprendido algo, de hecho me voy a meter aquí en un tema que es de Tavi absoluto, que habla de sesgos mucho y de diversidad, pero muchas veces puedes pensar que tú has aprendido un montón sobre cómo no sesgar a la hora de juzgar a la gente y tal. Como líder vas a volver a caer porque somos seres humanos igual que los demás. Entonces creo que ese reciclaje constante en quitarnos esos sesgos, en aprender a tener conversaciones más efectivas con nuestros equipos, a adaptar esas conversaciones a cada persona con la que estoy hablando, creo que es fundamental. O sea, un reciclaje constante, por mucho que pensemos que estamos súper en el top mundial de conocimiento de liderazgo. Yo creo que para mí eso es lo fundamental, el reciclaje. Genial. Wow. Yo no podría estar más de acuerdo, pero antes de tirarte flores, Ana, quiero tirarle flores a Bea. Ojalá yo tuviese esa capacidad de sintetizar de la manera en la que has hecho esa, o sea, fue como, wow, qué maravilla, qué maravilla. Y cojo el hilo que has abierto, Ana. Yo creo que las dos claves, diversidad y aprendizaje constante, porque ciertamente el mundo avanza a una velocidad exponencial. O sea, la gente quería comparar la venida de los ordenadores con la inteligencia artificial y sí, pero no, quiero decir, o sea, si la tecnología nos llevó aquí, la inteligencia artificial nos va a llevar casi que en vertical, y eso mismo va a pasar con nuestra necesidad de desarrollarnos y reconvertirnos a nivel de profesión y por supuesto como líderes. Entonces, mantener eso vivo, súper importante, y saber que vamos a entrar en una etapa de gente cada vez más diversa, de personas cada vez más únicas, porque nos lo estamos permitiendo, al menos en Occidente, explorar un nivel de individualidad que no conocía o no se conocía hasta ahora, donde cada quien puede ser de su padre y de su madre y explorar cualquier tipo de identidad que le apetezca, y vamos a tener que continuar creando espacios donde cada una de esas personas pueda florecer con todas sus particularidades. Entonces, creo que es interesante hablar de liderazgo al servicio de la gente y liderazgo inclusivo, liderazgo que más que generar una sensación de equipo único, genera una sensación de un equipo donde cada persona puede ser única, y eso está bien y puede florecer y dar lo mejor de sí. Qué bonito. Ha sonado fenomenal. Qué barbaridad. Sí, así es, así es. Queremos ir a eso, por favor. Es fácil, ojalá decirlo lo hiciera realidad. Luego en la realidad estás, ¡oh! No entiendo. ¡Qué difícil! Tal cual, tal cual. Además de todo lo que habéis transmitido,
creo que un gran reto que tenemos que seguir trabajando desde nuestro rol es justo en acompañar a nuestros líderes a entender los momentos en los que se encuentran los profesionales de su equipo, tanto a nivel madurativo dentro del proyecto como a nivel emocional en sus vidas, y que puedan desarrollar esa capacidad de acompañarles a brillar al máximo allá en el momento en el que se encuentren y donde se encuentren. O sea, el poder facilitar esas herramientas que les permitan identificar cuál es la mejor fórmula para la gestión de su equipo en ese momento, y mucha resiliencia para adaptarse muy rápido a entornos en los que la estabilidad y todo escrito pues ya no están tan claros, ¿no? Así que fantástico y muchísimas gracias. Voy a ver si alguno de las personas que nos comparte este ratito con nosotras quiere realizar alguna pregunta. No sé si la veríamos por los comentarios. Bueno, seguramente que lo hemos dicho todo tan claro, ¿no? O sea, está todo tan claro que no fluyen las preguntas. Ah, mira, qué bueno. Mónica de la Torre, fantástico. Ahora sí. Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el consejo personal que le daríais principalmente a un líder? Vamos, chicas. Pues Ana, yo siempre empiezo, venga. No, claro, sí, en realidad era por ti también, pero a ver, realmente un consejo personal, yo creo que voy un poco en línea a lo que decía antes del asumir, ¿no? Como muchas veces cuando lideramos personas ya hemos tenido oportunidades de liderar antes, si no es directamente, casi informalmente también, muchas veces pensamos que ya sabemos calar a la gente nada más hablar con ellos en 4 interacciones, ¿no? Yo creo que es fundamental indagar un poco en las ambiciones y también los sentimientos de la gente con respecto a su trabajo, ¿no? Creo que para mí lo que yo le diría lo primero es indaga en por qué la gente hace lo que hace y cómo puedes alinearte para que se adapte a lo que busca el equipo. Uh-huh. A nivel, claro, eso a nivel individual, pero al final el equipo pues también, ¿no? Uh-huh. Tavi, ¿tú qué le dirías? Bueno, más de lo que hemos comentado varias cosas, pero quizás lo que me viene a la mente es que, mira, igual que si a mí me invitan a jugar al golf, yo no iría porque no me gusta. Si a ti no te gusta la gente y no te gusta liderar, no aceptes una posición de liderazgo. Yo sé que seguimos teniendo estructuras donde para poder, digamos, escalar, porque literalmente es una escalera y tener más ingresos, hay que sí o sí, digamos, tener posiciones de liderazgo, y eso creo que deriva en que muchísima gente a la que no le gustan las personas, no le gusta liderar, lo sufre, pues termina en esas posiciones. Creo que también hay que ser responsables nosotros mismos y decir, si a mí no me gusta liderar, pues no acepto estos puestos. Si a mí no me gustan los niños, yo no voy a ser padre. No voy a ser padre si no me gustan los niños. Y no estoy diciendo que liderar sea como ser padre, pero digo, si me invitan al golf, yo no voy, no me gusta el golf. Entonces, háganse esa pregunta, porque luego nosotros mismos sufrimos como líderes cuando realmente no nos gusta lo que estamos haciendo. Entonces, la de gente que yo he visto que empieza a odiar su profesión porque en el momento en el que se hace team lead o el líder de equipo es un sufrimiento porque todo el día un problema, una gente. Claro, that's what you sign up for. Para eso te apuntaste, eso es el trabajo del líder. Entonces, Total. si no les gusta, no lo cojan, hagan otra cosa. Sí, porque yo creo que a nivel expectativas, una vez más, ¿no? Que tiene que tener en general es que tú empieces a trabajar en una posición y que vayas creciendo, vayas cogiendo más responsabilidades y el liderazgo te llegue en algún momento determinado, ¿no? Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo con esa fase primera de introspección a esa persona que vas a liderar, para preguntar cómo te visualizas tú como líder, cómo te sientes tú liderando, qué es lo qué es lo que te gusta o detestas de ese rol, para saber si realmente es tu camino o te apetece también vivir una carrera profesional como más técnica o más funcional, que te quiero decir que también hay muchos profesionales que deciden
no optar por esos roles de liderazgo y es totalmente aceptable, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos, por lo menos desde aquí, es saber justo cómo se siente esa persona liderando y después acompañarle a que entienda, ¿no? Pues cómo se encuentra cada una de las personas y cómo adaptar esos intereses mutuos, ¿no? Pues esa es un poco nuestra respuesta, Mónica. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna preguntilla más para este minuto que nos queda. Gracias a ti. Claro, Ainhoa, cuéntanos. Cuando hablabais de compromiso personal, que es lo que mantiene a las personas más motivadas, ¿cómo trabajaríais si fuerais el líder de ese equipo este tipo de compromiso? Compromiso personal. Bueno, esto es lo que comentaba yo antes, ¿no? Yo creo que siempre es cuando hablamos de propósito, ¿no? Cuando piensas en el para qué estoy haciendo las cosas y no solo lo piensas, sino que lo entiendes. La implicación que tiene eso y que también está alineado con algo que tú buscas, con tu propósito personal, te aseguras que esa persona va a darlo todo. O sea, de hecho hay una matriz muy chula que ahora no me acuerdo de la fuente, pero bueno, si me acuerdo ya os lo comentaré por ahí en el LinkedIn, que dice, si tú te enfocas en tareas, solo vas a conseguir que la gente solo te dé tareas. Si te enfocas en objetivos, en desarrollo profesional, solo vas a conseguir que esa gente busque su estatus y su crecimiento profesional. Pero si te enfocas en el propósito, en el compromiso y en ir en esa innovación y ser capaces de hacer las cosas mejor, vas a asegurar que la gente da mucho más de lo que esperas de ellos. O sea, que te vuelen la cabeza, realmente. Yo te hablo de propósito, esa es mi aportación. Me gusta de la manera en la que lo pones, Ana. Me resuena una frase que me ha acompañado muchos años se llama, el que escribió El Principito, Saint-Exupéry, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, él. Decía que si quieres que la gente construya un barco, no les pongas a recoger madera y a buscar clavos y a martillar. Ayúdales a que sueñen con el infinito mar. O sea, ayúdales a encontrar ese propósito, porque ellos ya luego buscarán los clavos, las maderas y todo lo que haga falta, pero es como generar ese propósito del que habla Ana, ¿no? Es decir, que algunos estarán pensando, bueno, pero yo trabajo en un SaaS que hace tal cosa. No tienes que estar salvando el mundo para ser capaz de generar un propósito. Mejorar las cosas para alguien, mejorar un proceso, crear el equipo más eficiente, el equipo más comprometido o el equipo con mayor balance de vida de trabajo. Siempre hay un propósito que puede juntar a las personas e inspirarlas a luego resolver las cosas por sí mismas como adultos autónomos que son. Totalmente de acuerdo con vosotras, chicas. Además, propósito check, efectivamente, y además acompañar y reconocer cada éxito en el camino que está ocurriendo para que ese propósito se consiga, se va a crear una relación muy, muy sana en el sentido de ambas partes ganamos, trabajamos para un propósito común y encima en el camino lo disfrutamos. O sea que esto ya sería como, lo brindamos, hay que brindar todo lo que se pueda, por favor, en la vida. Pues ya nos quedamos sin tiempo, pero es que me tiraba aquí hablando 8 horas con vosotras, porque es que es un gustazo y como os decía antes de empezar, si la cosa es fluir, si es que nos dan 4 cosillas y fluimos ahí a tope, así que muchísimas gracias por este ratito con nosotras. Gracias. Nos volveremos a ver en nuestros saraos derivados. Espero que las personas que hayan estado con nosotros lo hayan disfrutado también y un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, Bea. Chao, chao. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.